Vamos a dedicar esta clase a los materiales. Específicamente vamos a ver un tipo de materiales que se llaman materiales PBR, que son materiales un poco más complejos y que nos van a dar mayor calidad. Y vamos a realizar también un render interior. Para la cuestión de los materiales PBR, he dejado unos links en nuestra plataforma. Dependiendo de qué clases son, puede ser que varíe un poco, pero puede ser que la encuentren directamente entrando a carpetas o en una carpeta que se llama archivos y van a encontrar los links. Aquí están páginas para materiales PBR. Vamos a ocupar también un, un script o una especie de pequeño programa para también la creación de los materiales. Entonces aquí en la carpeta páginas de materiales PBR van a encontrar 5 recomendaciones de páginas donde pueden ustedes descargar de forma gratuita estos materiales. Entonces está por ejemplo Polygon, que en parte muchas texturas u objetos o cosas que se pueden descargar aquí están a la venta, pero también tienen muchas texturas que son gratuitas. Entonces cuando entran aquí a texturas van a ver que hay aquí a la izquierda toda una clasificación. Ahí pueden entrar según lo que necesiten y también pueden filtrar aquí por ejemplo y únicamente ver lo que es gratuito en donde dice free. Entonces de esa manera ya digamos que se enfocan únicamente a lo gratuito, ¿no? De aquí yo destacaría probablemente en cuanto a materiales, Streets tiene muy buenas texturas que son para calles, entonces es algo que probablemente necesitaremos comúnmente en nuestros renders. Aquí le puedo dar en free y entonces me va a mostrar las texturas que tiene gratuitas, ¿no? Entonces tiene 3 texturas que son muy buenas y a veces es difícil de encontrar este tipo de texturas. Esta sería la mejor manera de aplicar texturas para una calle. O sea, no utilizar como una imagen en close-up de asfalto, que no va a dar mucho realismo, sino más bien texturas que trae todo un pedazo de una calle y que va a dar mucho realismo. Bueno, las texturas PBR se van a componer o van a contener varios mapas o imágenes. Como verán aquí, les va a dar la opción de descargar todos estos mapas o imágenes, que es precisamente lo que le va a dar realismo. Entonces, hay mapas, digamos, para dar el color, hay otros para dar más profundidad o textura, hay otros para eh, dar un desplazamiento o movimiento, otros para dar eh, reflexión, etcétera, ¿no? Entonces son mapas o texturas muy completas que van a dar mucho realismo a sus renders, ¿no? De aquí, muy importante, es que tengan en cuenta que casi aquí estas páginas les van a dar una opción para descargar, ya sea en 1K, 2K, 3K, etcétera. Entonces, esto es el tamaño de la imagen, es la resolución. Las 1K quiere decir que son imágenes de 1000 píxeles, las de 2K son de 2000, 3000, 4000, etcétera. Es muy importante que tengan esto en cuenta y de preferencia que descarguen únicamente de 1K a máximo 3K. Entonces, sobre todo si tienen computadoras con, digamos, 16 GB de memoria RAM, no les va a dar para utilizar texturas con mayor calidad, como 4K, a lo mejor 6K, por ejemplo, sería demasiado. Entonces, su computadora probablemente se va a trabar a la hora de hacer el render o se va a tardar demasiado. Entonces, muy importante mantenerse
eh, de 1K a 3K máximo. La verdad no creo que haya, o sea, generalmente tenemos nada más nosotros 16 gigas de RAM a lo máximo. Es difícil que lleguemos a tener más gigas de RAM, ¿no? Entonces, mantenernos en ese rango de imagen para evitar problemas, ¿no? Y otra recomendación sería también utilizar este tipo de texturas. También de por sí van a alentar un poco el render, probablemente por toda la cantidad de imágenes y calidad que le va a dar. Entonces tratar de utilizarlas únicamente en lo más importante, en cosas que valga la pena, que le dé realismo o buena calidad a nuestros renders. Por ejemplo, una calle sería muy bueno darle este tipo de textura. A lo mejor pisos también es muy bueno ponerles este tipo de materiales porque es una parte que se va a ver mucho y que le va a dar que va a aportar mucho a la imagen. Bueno, entonces tenemos otras páginas como por ejemplo Textures, que esta probablemente ya se las había recomendado. Texture tiene en su página principal varias secciones y entre ellas tiene acá los materiales PBR y bueno, ahí van a encontrar igualmente muchos materiales. Todos tienen, igual que los que ya habíamos visto, tienen su sección gratuita. Entonces, esta parte de arriba es nada más para es de paga, digamos. Pero más abajo tienen las texturas que sí son gratuitas. Aquí sí tienen que descargar una por una. Entonces, en esta página sí se tienen que dar de alta, ya saben, con su correo. Y pueden bajar la que es 1K, que es la de 1000 píxeles, y es suficiente, ¿no? Entonces, aparte de lo que les comentaba, eh, nuestros renders que vamos a realizar, va a ser difícil que lleguemos a hacer un render de más de 3000 píxeles o de 4000, etcétera, para arriba. Entonces, realmente no tiene también caso utilizar texturas con mayor resolución, con 4K, 6K, que son 6000 píxeles, si ni siquiera un render lo vamos a hacer de ese tamaño, ¿no? Entonces, no, por eso también no tiene tanto caso. Bien, entonces de aquí, en este caso de esta página, tienen que descargar todas estas imágenes que trae acá, que normalmente van a ser en esta página siempre 5 imágenes. Después tenemos otra que es Texture Heaven, también muy buena. Aquí en buscar texturas, igualmente vienen clasificadas. Aquí por ejemplo una textura para piso exterior o pasto. Y igualmente tenemos aquí las diferentes mapas que se pueden descargar. Entonces simplemente hay que darle aquí en All Maps y se descargan todos los mapas, ¿no? En este caso, por ejemplo, vienen 6 texturas, vienen un poco más completa. Tenemos también, bueno, en este caso son gratuitas también. Todos estos son gratuitos, o sea, por lo menos tienen su parte gratuita. Tenemos esta de CG Bootcase. También aquí vienen Free PBR Textures. Ahí se pueden igualmente buscar, descargar. Eh, Aquí vienen por ejemplo en 4K. Bueno, aquí 4K es lo máximo, 3K, 2K, 1K. Entonces aquí tienen que descargar todas las que son de determinada resolución. Por ejemplo, si va a ser la 2K, pues todas las que vienen en 2K. En este caso maneja igualmente 5 texturas. Tenemos también esta otra página que es S0 Textures. Y bueno, también aquí igual pueden buscar sus texturas. En, realmente en todas hay muy buenas texturas que pueden ustedes encontrar y descargar. Bien, para mostrarles cómo se cargan estas texturas que vamos a tener, les voy a mostrar dos opciones. Una obviamente es por medio de un
una especie de programa y es muchísimo más fácil, pero les voy a mostrar la otra opción para que más o menos se den una idea por qué funcionan de determinada manera los mapas, que ya lo vimos un poco la vez pasada, pero en este caso son materiales todavía un poco más complejos. Para eso les pasé una textura, bueno, un conjunto de texturas que yo descargué de, de la página de, si no me equivoco, de la de Textures. Y tenemos los cinco mapas que se descargan. Todos estos vienen con determinado nombre según para lo que sirven. Entonces, ese nombre, dependiendo de la página, pueden variar un poco, pero siempre van a traer un nombre en común. Puede ser albedo, puede ser diffuse, y eso va a indicar pues para qué se utiliza o para qué va a servir, ¿no? Bueno, para esto voy a utilizar el render que realizamos la vez pasada, que ya aplicamos algunas texturas y bueno, las voy a reemplazar. Específicamente pues me voy a enfocar a la del suelo. Y bueno, entonces voy a abrir el panel de materiales con la letra M. Recuerden que siempre para cada digamos comando o acción, por ejemplo materiales, siempre también existe el botón ya sea en la parte de aquí arriba, por ejemplo para materiales, aquí tenemos material editor, también se puede hacer con eso, ¿no? Para las laptops, acuérdense que muchas veces vienen con más funciones en las letras o en las teclas F, entonces tienen que apretar Fn y la tecla. Entonces también si tienen problemas pues pueden buscar la herramienta aquí en la parte de arriba. Por ejemplo, para rendering también tenemos aquí la render setup, que sería el F10, y también de aquí se puede abrir. Bueno, entonces vamos abriendo el panel de materiales. Estos son los que utilizamos la vez pasada. Voy a crear uno nuevo para la nueva textura que vamos a hacer, que es una textura mucho más complicada, tiene más mapas. Entonces vamos a abrir aquí, vamos a crear un nuevo material, vamos a ir a V-Ray y vamos a agarrar aquí V-Ray Material, lo vamos a arrastrar. Me voy a acercar aquí y voy a meter todos mis mapas. Si lo hacemos de forma manual, puede ser que tal vez aquí el que sirve para la reflexión, puede ser que probablemente no lo utilicemos. Si lo hacemos de forma manual, para hacerlo un poco más fácil. Entonces estos materiales los vamos a jalar, ¿no? Como la vez pasada, y los vamos ingresando aquí. Entonces este es el albedo, que también es otro nombre que se le da al diffuse. Voy a jalar el de la reflexión, aunque creo que no lo voy a utilizar. Tenemos este que es height, bueno, se llama height, quiere decir altura, que es otro nombre que se le da al displacement también. Entonces a veces puede ser que traiga este nombre dependiendo de la página, a veces trae displacement, o a veces trae abreviaciones. En lugar de decir displacement dice por ejemplo DSL o algo así, ¿no? Luego tenemos este que se llama normal, y casi en casi todas las páginas les va a llamar así, normal, y siempre va a ser de color como morado, y es el que nos va a funcionar para el bump o para dar la textura. Es probablemente el más importante porque es el que le va a dar la textura o ese sentido de profundidad. Y tenemos aquí uno más que es roughness, que tiene que ver con digamos con la reflexión o con la rugosidad,
que está precisamente muy ligado a la rugosidad, muy ligado a la reflectividad de un material. Bien, entonces aquí la imagen de color, la que es albedo o diffuse, pues siempre va a ir conectada aquí a diffuse. Esta, dependiendo el material, se puede conectar a, esta es la que viene con AO, las letras AO al final. Se puede conectar a reflect, que es para la reflexión. Pero como les digo, dependiendo del material, puede ser que a veces le esté agregando demasiada reflexión, que creo que va a ser este caso, y de esta manera no nos va a servir tanto. Pero bueno, lo voy a dejar por ahora así. Luego tenemos esta de aquí, que es la de roughness. Esta se conecta, la de roughness siempre se va a conectar a reflect glossiness, que es la que va a controlar el tipo de reflejo, que lo vimos en la primera clase de materiales. Digamos que el brillo o el efecto mate, esto lo va a controlar. Luego tenemos aquí el normal, que es precisamente les decía el bump. Esto lo voy a mover más para abajo. Aquí el orden sería, digamos, bump, seguiría o el normal, ¿no? Entonces aquí la mejor manera de que funcione el bump bueno, es otra manera, pero funciona aún mejor, es agregar otro mapa que trae V-Ray, y ese lo vamos a agregar aquí a la izquierda. Entonces, no en la ventana de materiales, sino más abajo en mapas o maps. Ahí vamos a encontrar una sección de V-Ray que está aquí más abajo, y ahí vamos a encontrar en primer lugar el V-Ray Bump 2 normal. Entonces ese lo vamos a jalar y lo vamos a meter aquí, y ese es el que vamos a conectar a Bump, que es el que da la textura o ese sentido de profundidad, y nuestra imagen, que es esta de color morado, la vamos a conectar a este mapa de V-Ray. Bueno, y por último tendríamos lo que es el que se llama height, o se puede llamar también displacement, y es el que va conectado aquí a displacement, ¿no? Nada más que como la vez pasada se acordarán que también vimos otra manera de hacerlo funcionar, porque ese casi siempre se va a tener que ajustar, siempre a la hora de meterlo va a elevarse demasiado el material, etcétera. Entonces siempre se tiene que ajustar, y la vez pasada lo metimos o lo ajustamos directamente con la superficie. Se acordarán que seleccionamos nuestra superficie o el piso, y en modificar le metimos un modificador que se llama V-Ray Displacement. Entonces es otra manera de modificarlo, en lugar de modificar aquí los valores en el material, en Maps. Recuerden que siempre hasta abajo tenemos la sección Maps, y ahí viene Displacement o Displace. Entonces se puede controlar acá o se puede controlar con este modificador. Entonces la vez pasada conectamos a Docking, aquí está agregado el mapa. Entonces no hay que olvidar, en este caso como lo vamos a reemplazar, este piso tiene eh, este mapa pasado agregado, entonces tendríamos que reemplazarlo por el que ahorita vamos a crear, que es este. Entonces lo voy a arrastrar hasta aquí a la derecha y lo voy a soltar en donde dice text map. Le voy a dar así como está instance, ok, y ya nada más me faltaría aplicarle aquí al piso, bueno, seleccionarlo y aplicar el material. Aparte de los botones que trae aquí arriba para aplicar el material, también se puede seleccionar aquí este círculo, arrastrarlo y soltarlo sobre el material, y de esa manera lo aplica también. Bien, entonces ya está aplicado, nada más que este material todavía no está activado para que muestre aquí la textura en el viewport. Entonces lo seleccionamos y aquí arriba le damos clic en donde dice
Show Shaded Material in Viewport, y ya me va a mostrar la textura aquí en mi viewport. Si hay que ajustarla, pues bueno, la ajustamos el tamaño, ya saben, con el VMAP, etcétera, y ya se puede hacer una prueba. Aquí en el material del piso, en el modificador que agregamos, que es el displacement, podemos aumentar. Ya hice pruebas, y para que se note más ese volumen que tiene el adoquín, podemos aumentar aquí la cantidad. Aquí está en solo 0.01, o sea, lo podríamos subir más, podemos probar con 0.05, pero sí, por las pruebas que hice, sí se tiene que aumentar. Entonces también va a depender mucho del material. A veces va a funcionar con menos, a veces hay que aumentarlo más, ¿no? Entonces ahí ya estaría creado, y podemos lanzar un render para ver eh, cómo se observa, ¿no? Aquí tengo configurado a 2000 píxeles. Para hacerlo un poco más rápido, puedo reducir aquí el porcentaje al 50% y activar este botón. Aquí está el render, y como verán, tiene muy buena calidad y muy buen efecto el piso, y tiene ese efecto de volumen o de desplazamiento, y se notan ahí los adoquines con más volumen a comparación del pasto, por ejemplo. Entonces, todos esos efectos es lo que hace precisamente este tipo de materiales. Son un poquito más elaborados, pero pues agregan mucha calidad. Aquí, si se fijan, está dando un efecto como si estuviera mojado el piso, tiene reflexión. Es precisamente por el mapa que conectamos aquí, ¿no? Entonces, en caso de que no quisiera tanto reflejo, puedo desconectar el de que está en Reflect Map, y nada más controlarlo aquí por medio del color que está en Reflect, y agregar. Recuerden que el blanco es máximo brillo, y negro ausencia de brillo. Entonces aquí puedo manejar a lo mejor un gris oscuro, etcétera, para no tener tanto reflejo. Aquí voy a renderizar nada más una parte del piso, y como verán, tiene mucho menos reflexión de lo que tenía antes, ¿no? Entonces esa es una manera de realizar nuestros materiales, aunque pues sí es un poco tardada, y hay que más o menos entender a qué se refiere cada mapa, ¿no? Entonces ahora va la segunda opción, que es más fácil. Nada más que van a tener que instalar un script, que lo dejé también en la plataforma. Igualmente la van a encontrar en la carpeta archivos, o directamente entrando, ahí va a estar, y se llama Material Texture Loader. Ya viene directamente cargado aquí en Edmodo, lo descargan. Voy a cerrar momentáneamente la de materiales. Lo van a descargar, y es un archivo comprimido. Hay que descomprimirlo. Si tienen WinRAR o el programa que tengan para descomprimir, si no, tienen que instalar WinRAR eh, en su computadora, que es gratuito. Entonces dan botón derecho, y pueden poner, por ejemplo, extraer en MTL, para que lo extraiga todo en su propia carpeta. Entonces, ya que lo hayan extraído, van a dar doble clic acá, van a entrar, y es importante que no eliminen eh, archivos de aquí para que funcione correctamente. Entonces van a ocupar la última versión, que es la 1.3. Aquí este funciona para 3D Max de las versiones 2016 a la 2020. Entonces, si tienen la 2021, eh, probablemente no funcione. Es cosa de que prueben.
O sea, puede ser que a lo mejor, como es una versión que salió apenas, la página de este Texture Loader no sabía que existía la 2020, pero a lo mejor sí sirve, ¿no? Entonces, la verdad, es cuestión de probar. Yo tengo la 2020. Bien, este es el, digamos que el instalador. Entonces van a instalar el 1.3, que es la última versión. Simplemente lo van a arrastrar este archivo sobre su 3D Max, lo van a soltar en un viewport, en cualquiera de los viewports. En este caso es este de aquí, lo van a soltar y les va a aparecer esta ventana y les va a aparecer un mensaje que dice que si lo desean instalar. Entonces, como yo ya lo tengo instalado, ya no me apareció esa ventana, pero le van a dar que sí y se va a instalar. Entonces, ya una vez instalado, van a cerrar esto, van a tener que cerrar su programa en caso de que hayan hecho cambios. Lo pueden guardar obviamente y lo tienen que volver a abrir. Una vez que ya lo volvieron a abrir, van a ir aquí arriba a Customize. Después van a abrir la primera opción, Customize User Interface. Y en esta ventana que les aparece van a ir aquí a Toolbars. Y en categoría van a poner DMZ, que es el programa este que instalamos. Y les va a aparecer aquí el nombre del script que instalaron. Este script lo van a arrastrar, a seleccionar y lo van a arrastrar aquí en sus barras de herramientas de la parte de arriba. Tiene que estar junto a otro botón para que los deje ponerlo. Y les va a poner este de aquí, que es como una esfera con colores amarillo, rojo y azul. Entonces, siempre que lo quieran utilizar, nada más van a dar clic en este botón y les va a aparecer esta ventana. Con esta ventana van a crear sus texturas. Entonces, independientemente de qué programa, de qué página, perdón, descarguen su textura, con esto rápido el solito les va a acomodar las texturas y les va a crear sus materiales de forma muy rápida. Entonces van a perder menos tiempo y no es tan necesario saber cómo funcionan. Entonces aquí van a dar clic en Load Textures, van a abrir su material. También es importante que pues, de preferencia vayan creando ya como una galería de materiales PBR para que tengan siempre disponibles. Entonces van a entrar al que quieran crear, van a seleccionar todos los mapas que vienen ahí, le van a dar a abrir y solito los va a acomodar aquí el programa. Entonces Albedo lo acomoda aquí en Diffuse, AO, aquí en AO, todo como corresponde, Normal, High. Aquí abajo van a seleccionar el motor de render que van a utilizar o para qué motor de render quieren que haga el material. Entonces van a seleccionar V-Ray y acá abajo le van a dar en crear material. Le van a dar clic, aquí les pide un nombre, lo podemos dejar así como está, le damos OK. Queda creado. Después tenemos que abrir la pestaña sin cerrar esto, abrir la pestaña de materiales y van a arrastrar de aquí de la esquina inferior derecha el material hacia el panel de materiales y lo van a soltar aquí. Le van a dar instance, OK, y va a pegar aquí el material con todos sus mapas acomodados. Entonces, como verán, lo hace de una manera más compleja y probablemente pues que va a tener mejores efectos, y aquí acomoda todo, ¿no? Entonces por ahí agrega más mapas. Aquí por ejemplo agregó unos mapas HDRI. Aquí hizo lo mismo que nosotros, agregó un mapa V-Ray normal y después conectó la textura. En Diffuse sí lo hizo diferente, como verán es un poco más complejo. Entonces es mucho más fácil crear sus materiales y
más rápido, ¿no? Entonces ya que tengan esto, pues otra vez seleccionamos el objeto o simplemente arrastramos aquí de la esfera que tiene acá a la derecha y lo soltamos sobre el material. Y bueno, probablemente el resultado sea bastante parecido. Aquí le vamos a dar render y igualmente tenemos el material, ¿no? Sobre todo aquí va a ser gran diferencia de estos materiales PBR cuando tengamos materiales muy cercanos a la cámara o que se van a observar con mucho detalle, ¿no? Entonces normalmente son los pisos o de algún objeto que tengamos cercano, y ahí es muy bueno utilizar este tipo de materiales para dar una buena apariencia o realismo, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a el render que vamos a hacer interior. Para esto les he compartido una especie de cabina que realizamos con algunos grupos en SketchUp y ya está importado en 3D Max, y entonces vamos a utilizarlo para renderizar, ¿no? Para esto el proceso va a ser básicamente el mismo que hicimos con la primera vez que realizamos un render con V-Ray. Vamos a colocar una cámara, vamos a colocar un V-Ray Zone también. En este caso lo estoy posicionando del lado de las ventanas para que dé ese efecto de que está entrando la luz. Y aquí algo muy importante va a ser la cámara. Como estamos ya en un interior, va a ser más complicado simplemente alejarnos y acercarnos para medir lo que estamos observando, ¿no? En este caso, como estamos ya en un interior, estamos limitados a determinado espacio, y aquí la cuestión de alejar la cámara probablemente ya no va a ser una opción porque tal vez ya atravesé un muro, etcétera. Entonces ahí tenemos que ajustar los parámetros de nuestra cámara. Lo vamos a hacer seleccionándola. Vamos a ir al panel de modificar. Y en la parte de hasta arriba tenemos unos parámetros que serían donde dice Physical Camera. Este que dice width, que sería el ancho del lente. Y este que dice Focal Length. Cualquiera de los dos nos van a servir para ampliar nuestro campo de visión. Entonces si se fijan aquí, si aumento width, aquí tengo activada la vista de la cámara abajo. Entonces se está alejando y me permite observar mayor parte de mi cuarto, ¿no? Igualmente Focal Length también realiza el mismo efecto, ¿no? Entonces, bueno, en lo posible que digamos que tratar de resolverlo simplemente con esto, y pues tratar a lo mejor de la cámara alejarla lo más posible que se pueda. Y bueno, pues prácticamente con eso, ¿no? Cuando tenemos espacios muy pequeños, ahí sí se vuelve un poco más complicado. Un tanto sí se puede resolver con esto. El único problema que podría llegar a haber es que si exageramos, puede llegar a verse un espacio mucho más largo de lo que en realidad es, ¿no? Entonces hay que tratar simplemente de no exagerarlo, ¿no? Y bueno, colocar bien el objetivo que esté a determinada altura para que observemos pues realmente lo que queremos, ¿no? Y no se olviden aquí en cámara darle clic en donde dice Physical Camera y activar aquí Show Save Frames para que nos muestre realmente la proporción que tiene nuestro render. En este caso yo no he configurado. Ahorita es un render más cuadrado,
pero, o sea, sí sería óptimo desde un principio determinar qué proporciones va a tener la vista para que ya nos enfoquemos a ambientar toda esa parte, ¿no? Entonces aquí cambié a HDTV para que sea un render más horizontal y ya esté perfectamente la vista, ¿no? Entonces aquí en este caso estoy observando parte del exterior, lo cual probablemente no es ideal. Entonces a lo mejor habría que ajustar aquí la cámara para que esté más correcta, ¿no? Eh, Puedo colocarla tal vez esquinada para observar mayor parte de aquí del cuarto. Puedo, a lo mejor otra opción podría ser colocarla perfectamente paralela, digamos, a los muros, y tener una perspectiva a un punto de fuga, ¿no? Entonces esto va a evitar probablemente que los muros se lleguen a dar la ilusión de que están volteados o que tienen una inclinación. Entonces hay que tener cuidado en todos esos detalles. Y recuerden siempre, sobre todo ya cuando estamos en una perspectiva interior, o que observamos objetos verticales altos, siempre activar aquí en las opciones de nuestra Physical Camera, en donde viene Perspective Control, activar siempre aquí el Auto Vertical, esta casilla, para que corrija perfectamente todo lo que se encuentra en la perspectiva y se vea perfectamente vertical y no ligeramente fugado hacia un tercer punto de fuga. Entonces, ya estando configurada nuestra cámara, nuestro V-Ray Zone, por esta ocasión vamos a ocupar también el V-Ray Zone, sería la manera más sencilla. Después vamos a ver cómo agregar también, en caso de que se viera hacia el exterior, cómo podemos agregar fondos, ¿no? Ese sería, creo que prácticamente nuestra última sesión. Bueno, para empezar a hacer las pruebas, podemos crear un material blanco básico, como lo hicimos la primera vez. Vamos a ir a V-Ray Materials, perdón, no he activado mi motor de render. Recuerden que es muy importante, si no les llega a aparecer en los materiales es porque no hemos activado el motor de render. Entonces aquí vamos a materiales, renderer, y activamos V-Ray Next. Entonces ya estando activo, ya podemos ahora sí trabajar con los materiales. Vamos otra vez materiales, V-Ray, vamos a jalar un V-Ray MTL, vamos a darle doble clic y aquí en Diffuse vamos a manejar un color blanco. No vayan hasta el máximo del blanco porque se va a ver demasiado brillante el color. Siempre hay que quedarnos un poco antes, ¿no? Bien, ya que está creado, vamos a seleccionar todo y le vamos a aplicar el material. Asignar a selección. Ok. Y vamos a crear un material para el cristal porque así como está no va a dejar entrar la luz y solo vamos a observar totalmente negro porque no tenemos otro tipo de luz más que la que está en el exterior. Entonces vamos a crear otro material más. Vamos a jalar aquí V-Ray material. Recuerden que podemos irlos nombrando aquí, ¿no? Cristal, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es reflect, ponerlo al máximo, y refract igualmente lo podemos poner al máximo o un poquito
antes del blanco para que no sea totalmente transparente, también puede ser. Y glossiness lo dejamos igual al máximo a 1, reflect también lo dejamos a 1 y prácticamente con eso tendríamos un cristal. Podremos podemos ya agregarlo. Seleccionamos lo que son nuestros cristales. Y aplicamos el material a la selección. Entonces, para las pruebas, con eso tendríamos para checar cómo está nuestra iluminación y ajustar nuestra cámara. Entonces voy a lanzar el primer render de prueba. Voy a bloquear aquí con el candado la vista de la cámara que está activa, que es 001, para que siempre se quede renderizando esa vista. Voy a dar aquí render. Bueno, como verán está muy brillante, ¿no? Entonces le voy a dar acá stop y voy a lanzar otro render pero interactivo, aquí con el otro botón. Aquí si se les llega a ver más pequeño, más grande, es porque le dieron tal vez en la rueda del mouse y se hizo zoom. Entonces simplemente tienen que volverlo a ajustar al tamaño de la ventana. Entonces, como está muy brillante, vamos a ir a la cámara, a seleccionarla y vamos a ir aquí a propiedades de cámara y vamos a cambiar aquí como hicimos la primera vez, es exactamente lo mismo. Como tenemos muchos ventanales, probablemente está entrando mucha luz y tenemos casi el mismo problema. En otros casos, a lo mejor que no tengamos tantas ventanas, va a entrar menos luz y puede ser que se vea incluso negro, en lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que ir aquí a exposición y controlar este factor de aquí. Entonces recuerden que si vamos a un número más alto, va a dejar la cámara entrar menos luz. Entonces voy a subir esos valores hasta dar con un valor que me permita observar de manera correcta, ¿no? Entonces podemos irlo modificando. O sea, recuerden que ahorita está todo en color blanco y probablemente se va a ver más brillante de lo que se va a ver cuando ya apliquemos materiales. Entonces, de todas maneras se puede ya después ajustar un poco, pero podemos de una vez tener eso en cuenta. Bueno, aquí ya estoy en un valor de 13 y ya tengo una vista decente, ¿no? Bien, le voy a dar stop y voy a renderizar un render. Ya tengo una resolución de 1920. Voy a activar acá para que solo renderice el 50% y sea más rápido. Le voy a dar nuevamente renderizar. Este ya es un render, digamos, no interactivo, sino, por decirlo así, final, para ya ver exactamente cómo está saliendo. El interactivo nunca me da una resolución perfecta, tiene ciertas imperfecciones o pixeleo. Y con el render final, pues ya tengo una idea más exacta de cómo va a salir, ¿no? Probablemente así como tenemos ajustado nuestro render de forma original, lo que habíamos visto la vez pasada, puede presentar, sobre todo en el interior, cierto pixeleo. Aquí, a pesar de que también el tamaño de la imagen es todavía pequeño, pero yo les recomiendo siempre en sus parámetros, aquí en V-Ray van a ir a donde dice GI y van a cambiar aquí donde dice Brute Force, van a utilizar Irradiance Map
y este lo van a dejar como está. En Irradiance Map van a abrir la ventana y van a bajar este valor a Very Low. Va a ser más rápido y va a mantener buena calidad. Siempre utilicen esa ya para incluso el render que hagan final. Siempre utilicenlo de esa manera y probablemente tengan una mejor calidad. Aquí el render final le voy a renderizar nada más la mitad de aquí y le voy a dar render last para que vean la diferencia. Se tardó mucho menos, o sea, yo creo que una quinta parte de lo que se tardó la otra configuración. Y si me acerco acá, se nota una diferencia bastante importante. Aquí a la derecha, el que utilizamos original, como venía configurado, tiene mucho pixeleo, mucho ruido, y el de la izquierda mejoró mucho más de cómo estaba, ¿no? Entonces utilicen siempre de preferencia esa configuración. Allá está configurado prácticamente la iluminación y mi render. Ahora, en este caso solo tenemos el puro modelo, pero no tenemos un piso exterior, solo tenemos el piso interior, ¿no? Entonces podemos agregar también, en este caso tal vez no hay tanta diferencia. A final de cuentas el exterior no nos estamos enfocando tanto, pero siempre va a haber una diferencia si tenemos ya un piso exterior. Entonces, si yo agregara aquí un piso exterior, bueno, para empezar puede ser que esté desubicado nuestro bloque, nuestro modelo. Hay que tener cuidado con eso. El mío no estaba posicionado en la coordenada 0, entonces tendría que a lo mejor seleccionar todo excepto el piso y ubicarlo correctamente, ¿no? Entonces, bueno, ese piso exterior pues podríamos colocarle también un material si ustedes gustan. Ya vimos los PBR, puede ser simplemente un material a lo mejor por ahora blanco. Y seguramente va a haber una diferencia en cuanto a la iluminación, porque ese material va a provocar una reflexión en el piso exterior y se va, digamos que a introducir en nuestro interior generando más iluminación. En caso de que ese piso exterior tenga también un color determinado, va a afectar seguramente nuestro interior dándole pintando ligeramente de ese color nuestro interior, ¿no? Bueno, aquí ya rendericé. En este caso no hay no hay tanta diferencia. Probablemente si agregara un color tendría un mayor efecto, ¿no? Bueno, entonces por ahora creo que con eso sería suficiente en cuanto a la configuración. Lo, lo que queremos, además de configurar todo esto, es también aplicar materiales y amueblar nuestro espacio. Entonces vamos a agregar también bloques. Bien, para los materiales, sobre todo aquí, como les decía, siempre muy importante va a ser el material que utilicemos en el piso, por ejemplo. Sobre todo en interiores siempre va a ser muy importante que tenga buena calidad. Es ahí donde podemos utilizar los materiales PBR y a lo mejor para otros aspectos como por ejemplo los muros, etcétera, si no es un material muy especial como el tabique que no tiene
textura como el tabique, por ejemplo, un blog, etcétera, eh, podemos manejar materiales más simples, incluso a lo mejor un material simplemente con cierto color, como los que hicimos aquí de color blanco, etcétera. Entonces, aquí yo ya hice un material, descargué una textura para piso de madera, utilicé aquí el Material Texture Loader para crear la textura. Y ahora para agregar el material a nuestros modelos, eh, probablemente a la hora que modelamos, por ejemplo, lo que es el piso, todo es un bloque y a lo mejor a un mismo elemento queremos agregar diferentes materiales. Entonces vamos a tener probablemente que editarlos. En el caso, por ejemplo, del piso, que tengo todo este volumen, lo voy a aislar con Alt Q. Tenemos pues toda esta especie de volumen y solo quiero agregar el material a la parte de arriba. Entonces en ese caso tenemos que ir a editarlo, seleccionar Polygon, seleccionar la capa superior y pues una opción sería aquí darle Detach para separarlo del demás objeto. Entonces aquí ya puedo agregar un nombre, por ejemplo piso, ok. Entonces esa cara ya es una cara aparte, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de que quisiera renderizar exterior e interior, pues me va a interesar que esta parte exterior tenga otro material, a diferencia de la parte superior, ¿no? Entonces ahí probablemente tengamos que ir editando ciertos detalles a la hora de renderizar. Entonces ya puedo aplicar a ese objeto mi material. Ya tengo aquí activo mostrar material en viewport. Sin embargo, la textura todavía no se está observando o está muy pequeña. Pareciera que es solo un color, pero lo que está pasando es que la textura está muy pequeña. Entonces hay que aplicar casi siempre el modificador para ajustar la textura en UVMap. Vamos a aplicar aquí ya sea planar o box. Bueno, les recomiendo utilizar box, creo que funciona mejor. Voy a seleccionar box y voy a ampliar aquí en VMap arriba. Voy a utilizar el gizmo y voy a aquí activar rotar. Voy a prender mi snap de rotar y voy a rotar en el eje amarillo 90 grados para colocar mi textura en el otro sentido. Igual voy a escalarla un poco y ajustarla, ¿no? Entonces es importante también que chequen sus texturas, que de preferencia coincidan, sobre todo en las partes que se va a observar, que coincida de preferencia con el tamaño del objeto. Ahí más o menos está coincidiendo todas las tablas o la duela, y el tamaño es más o menos proporcional a lo que conocemos, ¿no? Entonces la proporción también es muy importante. Y ya voy a salir de aquí, voy a prender de nuevo aquí todo y ya tendríamos el material aplicado. Por ejemplo, la situación de los muros, lo que les comentaba, eh, realmente los puedo dejar en simplemente un color. Si quiero que se llegue a observar cierta textura, a lo mejor para exteriores, o si llego a tener textura en el interior, una pasta o algo, se puede simplemente agregar un mapa a bump, por ejemplo. Entonces, si voy a crear un material para los muros, probablemente no necesito tanto para un material de repellado, no necesito tanto un material PBR con tanto mapa. Simplemente puedo ocupar aquí un material V-Ray, eh, asignar un color, si va a ser blanco por ejemplo, o el color que yo quiera, y eh, agregar aquí un mapa, les digo. O sea, yo tengo algunas texturas
básicas. Por ejemplo, aquí tengo algunas de concreto, pero podrían servirme. Puede ser algo como esto. Vamos a ocupar, puede ser esa. Vamos a arrastrarla. Puede ser incluso si tiene color, no importa. Lo que va a tomar simplemente es la textura, ¿no? Entonces voy a arrastrarla aquí. Y esa la voy a conectar a Bump, que es la que me da la textura, ¿no? Entonces si se fijan acá, si amplío mi material, tengo un material de determinado color y me está agregando una pequeña textura, ¿no? Esa textura igualmente se puede controlar eh, con aquí en las opciones que tenemos a la derecha. Si vamos a la parte de hasta abajo, aquí tenemos Maps y tenemos en Bump 30%. Entonces si disminuyo aquí, por ejemplo, 20%, va a disminuir un poco esa textura o va a aumentar según los porcentajes que yo maneje aquí, ¿no? Por ejemplo, el 80% se nota muy fuerte, entonces ahí podemos controlarla y básicamente con eso tenemos un material, ¿no? Ahora, esa textura cuando nosotros le agreguemos aquí, se la voy a poner a los muros y le voy a... Ahí ya está asignada. Sin embargo, no estoy viendo aquí, aunque yo prenda aquí el botón para mostrar la textura en, en el viewport, no estoy observando aquí la textura y no puedo saber si el escalado es correcto. Eso es porque la textura simplemente la estoy agregando a Bump y no está en Diffuse. Entonces, no lo quiero así, pero para cuestiones de ajustarla, sí necesito verla. Entonces, lo que, lo que podemos hacer aquí, en lugar de activar este botón, ahorita está activado cuando tengo seleccionado el material completo y nos está mostrando acá. Entonces, eh, aquí lo que voy a hacer es seleccionar el mapa, que es la textura, y a esta textura le voy a activar este botón de mostrar material en el viewport. Entonces me lo va a mostrar acá para que yo pueda escalarlo correctamente. Entonces le agrego un modificador WMap, le puedo poner aquí box, y puedo abrir aquí mi gizmo y escalar, ya sea de forma uniforme en el centro o en cualquier eje que necesite desplazarlo, ¿no? Entonces aproximadamente creo que ahí sería una textura adecuada. Y bueno, no soy tan fan de las texturas en interiores, pero bueno, puede ser una textura muy tenue, ¿no? Bueno, entonces ya teniendo todo, voy a volver a activar todo. También está en sus capas, también viene el archivo clasificado, por lo menos las cosas principales: columnas, losa, muros, ventanería, para trabajarlo un poco más fácil. Bien, entonces una vez ya aplicados mis materiales, todavía me faltan algunos, pero puedo hacer eh, una prueba. Bien, aquí probablemente ya viéndolo desde el interior, el render, eh,
no me gusta tanto la textura, creo que se ve un poco grande. Y tenemos otro problema con el displacement. ¿Sabes lo que les digo? Siempre vamos a tener que ajustar el displacement. Eh, Me di cuenta porque la perspectiva se ve demasiado con muy poca altura. Entonces, lo que está haciendo aquí el displacement en mi piso es que lo está elevando demasiado, está agregando el efecto de desplazamiento demasiado. Entonces, casi siempre les digo va a pasar y vamos a tener que ajustarlo. Entonces, en el caso de todos los materiales PBR que utilicen y que tengan eh, el mapa displacement, van a tener que ajustar. Entonces, vamos a seleccionar el piso y vamos a ir a los modificadores y vamos a agregarle aquí V-Ray Displacement Mode. Bien, entonces vamos de nuevo a los materiales. Y vamos aquí a encontrar nuestro material de la madera, y la parte que añadió aquí a displacement lo voy a desconectar y lo voy a conectar a el modificador que acabo de agregar aquí a la derecha, que es V-Ray Displacement, donde dice Text Map, no Map, ahí lo agregamos, Instance, ok, y voy a controlar aquí con Amount la cantidad que va a afectar al piso. Entonces vamos a manejar un valor mucho más bajo, vamos a ponerle punto 0,1 y vamos a ver el resultado, ¿no? Entonces vamos a tener que irlo ajustando para que sea menor, ¿no? Recuerden, el displacement solo se observa con los renders finales y no con el interactivo. Entonces, en este caso vamos a tener que lanzar siempre un render final para observarlo con el botón de render last. Bien, ahí si se fijan ya observo los perfiles de las ventanas de la parte de abajo. Entonces quiere decir que ya no está tan elevado y ya se observa de mejor manera aquí mi vista, ¿no? Puedo obviamente ir siempre puedo ir haciendo ajustes a mi cámara en caso de que a lo mejor la note muy elevada. Puedo checar su altura también aquí en las coordenadas. Está a uno, me parece, bueno, ahí me aparece la coordenada, pero bueno, puedo ir siempre ajustando. A lo mejor puedo bajarlo un poco más y observar el piso un poco más de cerca. También el piso, ya a la hora de renderizarlo, siento que está un poco grande la duela. Entonces puedo ir de nuevo aquí VMap, Gizmo, y escalarlo ligeramente y hacerlo un poco más pequeño. Bien, ahí está ya más ajustado. Bajé un poco la vista y ajusté un poco la cámara. Bien, entonces ya nada más nos quedaría, por ahí me falta material a la otra ventana, también aplicarle el material del cristal y vamos a seguir aplicando los materiales y a meter nuestro mobiliario. Para la cuestión de los bloques o todo lo que tiene que ver con la ambientación, en general 3D Max, una de sus ventajas es que podemos encontrar mucho en internet y bueno, de hecho pues yo les voy a pasar o les he pasado eh, muchos bloques ya hechos de muebles, árboles, en general plantas, muchas cosas. Y bueno, próximamente espero también subir más para que tengan más cosas.
Entonces en Edmodo igualmente encontrarán una carpeta que se llama bloques ambientación y ahí vienen algunos algunas carpetas que pueden descargar y bueno, son diferentes cosas. En general cada carpeta trae un PDF en donde van a encontrar lo que contiene la galería y de esa manera van a poder elegir un poco más fácilmente lo que necesitan y lo que quieren incluir para ya esa numeración del mueble o el objeto añadirlo a su modelo. Eh, en general estos modelos o estas galerías son de las mejores que hay para 3D Max y pues realmente tienen un costo, pero bueno, aquí pues yo se las estoy pasando. Probablemente también puedan encontrar a lo mejor en algunas páginas, pero bueno, estas son de las mejores galerías que existen, están muy bien hechas y la mayoría ya viene con las texturas eh, aplicadas, entonces ya nada más tienen que meterlos. Otros puede ser que no vengan con texturas y tienen que ustedes aplicarles los materiales o texturas. Entonces cuando yo les recomiendo que antes de que metan sus bloques, aquí eh, como ustedes van a descargar las carpetas, puede darse el caso de que no traiga bien la ubicación de las texturas. Entonces, si ese es el caso, o sea, se van a dar cuenta si abren cualquiera de esos archivos. O sea, aquí yo estoy abriendo un archivo de sillones. Entonces, cuando abro, digamos que este es el que voy a ocupar. Entonces, si lo abro con 3D Max, sale de doble clic. Aquí me aparece para empezar algunos mensajes. Todos estos son creados ya con materiales V-Ray. Entonces, probablemente va a aparecer un mensaje porque algunas galerías ya llevan tiempo y fueron creadas con otra versión de V-Ray. Entonces, seguramente van a aparecer mensajes, pero no pasa nada, siguen funcionando. Entonces hay que darle acá simplemente a aceptar y en caso de que pregunte aquí de la configuración de V-Ray, lo podemos dejar en no, no pasa nada tampoco, eh, para que deje la configuración original. Podemos poner otra vez aquí no. Y aquí lo importante va a ser si llegan a tener un mensaje como este, que en este caso es una textura que no es importante y que no pertenece a los muebles, pero puede darse el caso de que aquí les falten texturas de los muebles que sí son importantes, ¿no? Entonces, si les aparece este mensaje, lo importante va a ser que aquí le den en el botón de Browse para buscar dónde están ubicadas las texturas. Entonces, como digamos que los archivos pasaron a lo mejor de una computadora a otra, ahorita que ustedes lo descargaron, puede ser que no encuentre la misma ubicación que tenía originalmente. Si se da eso, entonces hay que dar aquí otra vez en Add para agregar una nueva ruta. Entonces aquí ustedes van a buscar dónde se encuentra las texturas actualmente en su computadora. Entonces, cada galería, si se fijan, trae, puede variar, pero en general va a traer el PDF, va a traer por ahí proxy, modelos y debe traer también texturas. En este caso esta no tiene texturas, probablemente son materiales más sencillos o ocupan las originales que trae 3D Max. Entonces en este caso seguro no va a haber problemas, pero hay galerías que sí traen texturas. Veremos esta, por ejemplo, que trae una carpeta que dice texturas. Entonces si ustedes llegan a abrir uno de estos archivos, aquí están los de 3D Max en V-Ray, entonces si al abrirlo aparece ese mensaje de que falta una textura, van a tener que ahí en donde les acabo de enseñar, ir a buscar esa carpeta y abrirla. O sea, tienen que abrir aquí texturas,
Entonces esta es las texturas que está ocupando esta galería. Entonces en su 3D Max indican esta ubicación, abren esta carpeta y ya le dan aquí utilizar ruta. Use path, le dan ahí. Y entonces aquí se va a agregar una nueva ruta, le dan OK. Y probablemente si están todas las texturas correspondientes ya no van a aparecer aquí ningún listado de faltantes, ¿no? Una vez que ya no aparezca aquí nada, pues ya le dan en continuar. Bueno, en general los bloques que hay ahí casi todos están bien. Puede ser que llegue a haber alguno que no tenga texturas, etcétera. En ese caso pues tendrían que agregarlas ustedes. Bien, una vez que checaron su modelo y que sí tenga las texturas correctamente, si es que llega a tener, pueden guardarlo. Entonces guardan los cambios y ya va a quedar guardado con sus texturas correctamente. Entonces cuando ustedes ya lo quieran ingresar a su modelo, ya va a salir correctamente. Bien, entonces para ingresar bloques o objetos de ambientación a su modelo de 3D Max, lo ideal o lo que yo les recomiendo es no utilizar la opción de importar, aunque también se puede hacer, pero la ideal sería ir aquí a Reference y utilizar XREF Objects. De esa manera se va a insertar como una referencia, y si ustedes llegan a hacer cambios en el archivo original del mueble o del objeto, se va a actualizar en su modelo. Entonces aquí se abre este panel donde muestra, en el caso de que aquí yo ya ingresé un sillón y una mesa, entonces ya me aparece aquí el objeto, ¿no? Entonces para agregar, doy clic aquí en el botón de crear XREF, me manda a buscar mi archivo, lo selecciono, le doy a abrir, le doy OK, y bueno, si es el primer objeto seguramente no les aparecerá ningún mensaje. En este caso me dice que hay objetos con el mismo nombre de objetos que ya tengo en mi modelo. O sea, a lo mejor le pusieron a algún objeto el mismo nombre, entonces me va a decir qué debo hacer aquí en este caso, ¿no? Entonces lo ideal siempre va a ser auto nombrar y listo, ¿no? Nos quitamos de problemas. Auto rename. Y lo mismo puede suceder con los materiales que traen los objetos. Como ya traen materiales, no sabemos si a lo mejor el material es exactamente igual. Entonces lo ideal sería autonombrarlo para que sean independientes y listo. Entonces aquí le damos igual auto rename, o le damos aquí aplicar a todo lo que se duplique y auto rename. Igual aquí de nuevo auto rename, y va a agregar ya en mi modelo. Aquí está lo que acabo de agregar. Este es un conjunto de muebles, y todos vienen al agregarlos, todas sus partes están por separado. Entonces en caso de que, o sea, para ubicarlos de mejor manera y que no se vayan a mover eh, de forma separada, se pueden agrupar. Entonces todo lo que quieran que sea un solo elemento lo pueden seleccionar y pueden aquí darle en group y group de nuevo y aceptar. Entonces de esa manera todas las piezas van a estar agrupadas. Aquí group. Ok, entonces a la hora de mover los objetos ya me evito de que tenga que estar seleccionando cada una de sus partes, y ya puedo ubicarlo, ¿no? Importante también es que lo ubiquen bien en todas sus vistas, sobre todo planta y frontal. Entonces al tener interiores a veces estamos a un nivel de piso más elevado y hay que observar bien aquí nuestras vistas laterales para ubicarlos al nivel
correspondiente y no parezca que están flotando o están atravesando el piso, y ahí está, ¿no? Las escalas en general, ahorita casi todos los muebles vienen bien escalados, por estos que he ingresado ahorita tienen la escala correcta, pero en caso de que llegue a haber algún elemento fuera de escala, pues lo tenemos que escalar con la herramienta, ¿no? Estos espacios son bastante pequeños, es una cabina pues, relativamente pequeña y puede ser que algunos muebles pues, no quepan del todo. Entonces, bueno, hay que a lo mejor tratar de hacer los ajustes y bueno, vamos a tratar de amueblar el espacio que vamos a renderizar. Recuerden, mientras más elementos decorativos, etcétera, tengan, mientras más completo, pues mejor. Eh, Siempre que hagan sus renders, pues, todo eso le va a dar más realismo. A final de cuentas, eh, puede ser, es parte del diseño y mientras más terminado, mejor, ¿no? Es como cuando quieren ustedes, por ejemplo, o una empresa quiere vender una casa, un departamento y a lo mejor antes de construirlo crea representaciones. Lo importante va a ser que lo muestren lo más completo posible, lo más amueblado posible y lo decoren precisamente para llamar la atención y dar el mejor aspecto posible. Tengan cuidado con algunos bloques, puede ser en este caso, por ejemplo, de una silla, trae todos estos elementos consigo, que es la misma silla, y trae una luz por ahí, trae objetos para crear por ahí reflexiones, unos bloques, y trae una cámara. Entonces todo eso, si no nos sirve, obviamente hay que eliminarlo y únicamente quedarnos con el bloque de la silla. Bien, del ejercicio, aquí ya he agregado varios muebles, elementos, agregué cocina, sillas, etcétera, y les voy a resumir aquí los materiales que ocupé. Para los sillones traían un material, pero era un poco básico, y bueno, decidí que al estar tan cerca tal vez valdría la pena descargar un material PBR, entonces descargué un material PBR y lo agregué aquí. Lo, lo hice con la aplicación que descargamos y bueno, la tela que descargué venía en color rojo y traía aquí simplemente un mapa de color rojo que prácticamente es una imagen de color y esta estaba conectada a Diffuse. Entonces en este caso yo no quería ocupar el color rojo para los sillones, simplemente la desconecté para no usarla. Y en el material, aquí si le dan doble clic, ya saben, pueden editarlo. Entonces ahí pueden editar algunas características, entre ellas el color. Entonces en lugar de utilizar simplemente aquí el mapa de color rojo, lo desconecté y aquí en Diffuse cambié el color y puse un color azul. Entonces va a hacer caso a todo lo demás, lo que vendría siendo la textura que está en bump, las reflexiones. Tuve que bajar el displacement que conecta aquí. Estaba esponjando, digamos, demasiado la tela y entonces aquí en la parte de displays lo bajé a 5% y con eso tuve un mejor resultado. Genera una buena textura, pero sin exagerar. Por ahí ocupé un material para el tapete. Esa fue más simple, simplemente busqué mi textura o tenía por ahí algunas y es esta de aquí. Es bastante simple. Busqué una imagen de una tela que me agradara o que tenía por ahí
Y en Bump utilicé, no, perdón, en Displacement le puse una imagen de, pues igualmente de una especie de tapete o tela, pero se muestra en la imagen como muchos puntitos, por decirlo así, eh, para que le dé ese efecto de, digamos, de pelitos que puede tener el tapete, ¿no? Se los muestro rápidamente. O sea, el chiste es que ustedes busquen a lo mejor sus materiales y generen, ¿no? Y aparte pues tienen los PBR que pueden descargar y ya traen todo, ¿no? Pero bueno, a veces puede ser que no encontremos exactamente lo que necesitamos y tengamos que hacerlos nosotros mismos. Esta es la imagen que igualmente descargué de internet, simplemente es una imagen como de un tapete, pero donde se observan bien como la textura, y esa fue aplicada aquí en Displacement. Igualmente hay que controlar el displacement para que se observe bien, entonces hay que hacer prueba del render porque solo se ve ya haciendo el render y ver si está muy elevado o muy bajo. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso lo utilicé a 8% el display, y bueno, en general así fui creando los materiales. Fueron los únicos dos materiales especiales que hice. Por ahí metí la cocineta, que prácticamente la armé con un solo bloque, y lo copié y lo fui escalando, modificando. Y no venía con texturas, entonces ahí ocupé. Esta la hice muy de rápido, la verdad no es. Al no estar de cerca, no estoy haciendo un render con un gran zoom en la cocineta. Sentí que no valía la pena tanto invertir tanto tiempo a lo mejor en que tuviera reflexión o reflejos y tanto detalle, entonces no ocupé un PBR, simplemente una textura simple que tenía ahí de madera o que se puede descargar en Textures, que también tiene texturas simples. Y de rápido la ingresé aquí, la jalé y la conecté a Diffuse y la conecté a Bump, la misma. Y con eso obtuve el material eh, que tengo en el muro. Es bastante sencillo, simplemente descargué una imagen, la arrastré aquí y esa iría conectada a un material en Diffuse y sería prácticamente todo. Recuerden, siempre que quieren crear un material nuevo y no lo van a hacer y no va a ser PBR, tienen que arrastrar V-Ray Material y agregar los mapas que necesiten. Y bueno, este ya es el renderizado final, tiene 1920 por 1080 píxeles. Y bueno, incluso todavía podría colocar algunos elementos de decoración aquí en la mesa, que seguramente también hay en las carpetas tenemos algunos. Entonces espero sus imágenes y hasta la próxima.